Bienvenidos a este viaje espiritual a través de las palabras de un hombre que, en medio de una crisis personal devastadora, encontró su fortaleza y refugio en Dios. Hoy exploraremos el Salmo 3, un canto de fe y confianza escrito por el rey David durante uno de los momentos más oscuros de su vida. Vamos a profundizar en la historia detrás de este salmo y descubrir las poderosas lecciones que nos enseña sobre la protección divina, la oración y la victoria espiritual. Prepárate para conectar con la palabra de Dios de una manera nueva mientras reflexionamos sobre cómo este mensaje se aplica a nuestras vidas hoy. Para comprender plenamente el Salmo 3, debemos retroceder y explorar los eventos que llevaron a David a esta crisis. En el relato bíblico, se nos presenta a Absalón, uno de los hijos de David, como un hombre carismático, atractivo y astuto. En 2 de Samuel 14 versículo 25, se describe a Absalón como el hombre más hermoso de Israel, lo que subraya su capacidad para ganarse el favor del pueblo. Sin embargo, detrás de esta apariencia se escondía un corazón lleno de resentimiento, alimentado por años de heridas no resueltas dentro de la familia de David. Absalón no era cualquier adversario, era un hombre carismático y estratégico que logró ganarse el corazón del pueblo de Israel. En 2 de Samuel 15 versículo 6 lo dice, y cita, de esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Pensando en ello, era un hombre cuyo discurso estaba marcado por la manipulación, pero cuyo corazón estaba lleno de rencor arraigado. Se presentaba como un líder accesible, capaz de resolver los problemas de los israelitas de manera justa y directa, algo que implícitamente criticaba la capacidad de David para gobernar. Su revuelta no solo representaba una amenaza política, sino también un golpe personal devastador para David. Como padre, enfrentó la angustia de ver a su propio hijo levantarse contra él, lo que probablemente lo llevó a reflexionar sobre sus fallos como líder y como padre. Imagina esto, eres el rey de Israel, elegido por Dios, un hombre conforme a su corazón. Has enfrentado gigantes, ganado batallas y gobernado con justicia, pero ahora, la amenaza viene desde tu propia casa. El Salmo 3 nace en un momento de profunda traición y dolor. David estaba huyendo de su hijo Absalón, quien se había rebelado contra él para tomar el trono. Este episodio prehistoria se relata en 2 de Samuel capítulos 15 al 18, donde vemos a David escapando de Jerusalén mientras su corazón está quebrantado por la traición de su propio hijo. Ahora bien, quizás te estés preguntando, ¿por qué tanta rebeldía? ¿De dónde surge tanto coraje? ¿Habrá algo más profundo detrás de esta actitud? Permíteme responder a estas inquietudes. La rebeldía, el coraje y la ambición política de Absalón tienen su origen en profundas raíces de conflictos familiares, pero no en cualquier tipo de conflictos, sino en aquellos marcados por heridas no resueltas y decisiones que dejaron cicatrices en toda la familia. La rebelión de Absalón no surgió de la nada. Fue el resultado de una serie de eventos trágicos que comenzaron con la violación de su hermana Tamar por parte de Amnón, otro hijo de David. Pueden buscarlo para su propia referencia en 2 de Samuel capítulo 13. Este acto no solo devastó a Tamar, sino que también dejó a Absalón furioso. David, aunque se enojó al enterarse del hecho, no tomó medidas decisivas contra Amnón, lo que probablemente aumentó la frustración y el odio de Absalón hacia su padre. Finalmente, Absalón tomó la justicia en sus manos y asesinó a Amnón, su propio hermano de sangre. Leámoslo en 2 de Samuel 12 versículos 28 al 29, y Absalón había dado orden a sus criados, diciendo, os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, y al decir yo, herid a Amnón, entonces matadle, y no temáis, pues yo os lo he mandado. Esforzaos, pues, y sed valientes. Y los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey, y montaron cada uno en su mula, y huyeron. Este acto lo llevó al exilio durante varios años, aumentando aún más su resentimiento hacia David,
quien parecía incapaz de manejar adecuadamente la situación. Aunque David permitió que Absalón regresara a Jerusalén después de un tiempo, su relación permaneció tensa y distante, sin una verdadera reconciliación. Pueden buscarlo en 2 de Samuel 14 versículos 28 al 33 para su propia referencia. David había cometido errores graves en su vida, incluyendo su pecado con Betsabé y el asesinato de Urías, historia hablada en 2 de Samuel capítulo 11. Cuya situación fue la que le añadió rebeldía a Absalón su hijo. Esta situación no solo afectó a Absalón, sino a toda su familia. Como toda historia de reyes y descendientes, a largo plazo esto también podría implicar una lucha por el trono por los hijos que iban a nacer de Betsabé. Pensándolo bien, esta historia es realmente una película para Netflix. Jajaja. Aunque David había recibido el perdón de Dios en 2 Samuel capítulo 12 versículo 13 lo dice así, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. La misericordia de Dios se extiende más allá de lo que el hombre pueda imaginar, pero las consecuencias de sus actos seguían afectando a su familia. Este contexto histórico y emocional nos permite entender la profundidad de las palabras de David en el Salmo 3. En este momento de crisis, en lugar de rendirse a la desesperación, el rey elige buscar a Dios como su refugio. La rebelión de Absalón puede verse como parte de esas consecuencias. David no solo enfrentaba la traición de su hijo, sino también las dudas internas sobre su capacidad como padre y líder. Este trasfondo emocional y espiritual explica la profundidad de las palabras de David en el Salmo 3, donde no solo clama a Dios por protección, sino que también reafirma su fe en la soberanía divina. Esta historia nos desafía a reflexionar, ¿dónde acudimos cuando la vida nos golpea con traiciones inesperadas? David nos muestra que, incluso cuando enfrentamos las consecuencias de nuestros errores, podemos encontrar esperanza y restauración en Dios. Es un recordatorio de que su gracia es mayor que cualquier situación que enfrentemos. En los versículos 1 al 2 del Salmo 3, David expresa su angustia de manera desgarradora. El rey se encuentra en una situación desesperada, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. La imagen es clara. David está rodeado por fuerzas hostiles, tanto de sus enemigos como de aquellos que alguna vez lo apoyaron. La magnitud de la amenaza es aterradora. Lo que es aún más doloroso es el ataque espiritual que sufre. Sus enemigos no solo desafían su autoridad política, sino que también cuestionan su relación con Dios, insinuando que no tiene esperanza de salvación. Este ataque es especialmente cruel, pues pone en duda no solo la posición de David como rey, sino la confianza de todo un pueblo en su relación con Dios. Los enemigos de David afirman que no hay salvación para él en Dios, lo cual refleja una blasfemia profunda, pues niegan la posibilidad de redención y protección divina. Este ataque a la fe de David puede compararse con lo que vivió Job, cuando sus amigos le reprochaban que su sufrimiento era el resultado de un pecado oculto, insinuando que Dios lo había abandonado. La angustia de David, por lo tanto, no solo es física y política, sino que también es profundamente espiritual. La percepción de que Dios se ha alejado de él es tan devastadora como la amenaza de muerte que enfrenta. Es como si un amigo bien cercano de la fe te dijera, Dios te ha abandonado, Dios no te respalda. ¿Es doloroso, no? En medio de este caos, David, sin embargo, se niega a sucumbir al desespero. En lugar de rendirse a la desesperación, dirige su angustia directamente a Dios, mostrándonos un valioso ejemplo. Nos enseña que podemos llevar nuestras dudas y desesperación ante el Señor sin temor a ser rechazados. La honestidad con Dios no es un acto de falta de fe, sino una forma de acercarnos a Él en nuestros momentos de mayor vulnerabilidad. A pesar de estar rodeado por enemigos y de enfrentar amenazas tanto físicas como espirituales, David no permite que el miedo ni la desesperación le roben la esperanza.
En el versículo 3 del Salmo 3, declara con valentía: Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, y el que levanta mi cabeza. Esta declaración de fe es profunda. A pesar de que David se encuentra en una posición vulnerable, su confianza está puesta no en sus propias fuerzas, ni en el apoyo humano, sino en la protección divina. La imagen de Dios como escudo es una de las metáforas más poderosas en las Escrituras. Un escudo no es solo una barrera física, es una defensa completa, que cubre todos los lados, protegiendo de cualquier ataque. Así es como David ve a Dios, su escudo es una protección total y constante. Además, David se refiere a Dios como mi gloria. Este es un reconocimiento profundo de que su verdadera identidad y dignidad no provienen de su trono o de su reino, sino de su relación con Dios. Incluso cuando David estaba siendo rechazado por su pueblo y su reinado estaba en ruinas, su gloria no dependía de estas circunstancias externas. En vez de centrarse en su caída, David encuentra su valía en la presencia y el respaldo de Dios. Esta es una lección vital: nuestra identidad debe estar basada en lo que somos ante Dios, no en lo que poseemos o en cómo nos ven los demás. David también se refiere a Dios como el que levanta mi cabeza. Esta frase expresa un acto de restauración. En la cultura bíblica, la cabeza simbolizaba la dignidad y el honor, y levantar la cabeza era un acto de restauración de la posición o del estado de ánimo. David expresa su esperanza de que, a pesar de estar en una situación de humillación y persecución, Dios restaurará su dignidad y lo levantará. Este versículo desafía nuestra perspectiva en medio de la adversidad. Podemos ver a Dios como nuestro escudo, nuestra gloria y el restaurador de nuestra esperanza, incluso cuando las circunstancias nos golpean con dureza. En medio de su sufrimiento, David no solo se lamenta, él ora con fe y confianza. En el versículo 4 del Salmo 3, dice: Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Esta declaración muestra no solo la sinceridad de la oración de David, sino también su profunda confianza en la respuesta de Dios. A pesar de la intensidad de su sufrimiento y del aislamiento que podía sentir, David sabía que Dios escuchaba su clamor. La oración de David no es una petición desesperada, sino un acto de fe, porque él está convencido de que Dios le responderá. El monte santo al que se refiere David es el monte Sión, el lugar donde se encontraba el arca del pacto, símbolo de la presencia de Dios. Aunque David estaba lejos físicamente de ese lugar sagrado, él sabía que la oración podía alcanzar a Dios sin importar la distancia. Este es un recordatorio importante para nosotros hoy: no necesitamos estar en un lugar específico para que nuestras oraciones sean escuchadas. Dios está cerca de nosotros, y nuestra oración, por sincera que sea, siempre llega a su presencia. David también nos enseña la persistencia en la oración. En el Salmo 42 versículo 11, se muestra una imagen clara de entre el pasado y el futuro. Si antes Dios fue fiel, Dios seguirá siendo fiel, porque Él es nuestra única esperanza, y cita: ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Este versículo refleja la lucha interna de David al enfrentar el desprecio de sus enemigos, que no solo atacan su vida, sino también su fe. A pesar de la angustia, David se recuerda a sí mismo que debe esperar en Dios, lo que refuerza su resolución de no rendirse ante las voces que cuestionan su relación con el Señor. A pesar de la desesperación de su situación, él no deja de clamar a Dios. La confianza en la respuesta de Dios no es pasiva, es una confianza activa que se expresa en la oración constante. La oración de David nos desafía a ser persistentes en nuestra comunicación con Dios, sin importar cuán difíciles sean las circunstancias. Como el apóstol Pablo nos recuerda en Primera de Tesalonicenses 5 versículo 17, debemos orar sin cesar, confiando en que Dios siempre escucha y responde a las oraciones de sus hijos. David, a pesar de estar rodeado por un ejército enemigo y enfrentarse a una persecución implacable, expresa una paz asombrosa en el versículo 5: Yo me acosté y dormí, y desperté,
porque Jehová me sustentaba. Esta es una declaración de confianza total en la protección de Dios. A nivel físico, David se encuentra en un lugar de angustia, ya que su vida está en juego. Sin embargo, en lo espiritual, él experimenta una calma que solo puede venir de una fe profunda en la fidelidad de Dios. La paz de David no depende de la ausencia de peligro, sino de su certeza de que Dios lo está sosteniendo. Es importante resaltar que David no está experimentando solo un descanso físico, sino un descanso espiritual. En tiempos de gran angustia, muchos pueden sentirse demasiado abrumados para dormir, ya que sus corazones están llenos de ansiedad. Pero David, consciente de que su vida está en las manos de Dios, se acuesta con la seguridad de que su futuro no está determinado por sus enemigos, sino por la voluntad divina. Esta confianza en la provisión de Dios es lo que le permite descansar en medio de la tormenta. Este acto de confiar plenamente en Dios es también un acto de obediencia. David elige descansar en lugar de actuar por su cuenta, confiando en que el Señor hará lo necesario para sostenerlo. Nos invita a reflexionar, ¿estamos dispuestos a descansar en medio de nuestras dificultades, confiando en que Dios nos sostiene, incluso cuando el camino es incierto? Esta paz, que trasciende el entendimiento humano, es el testimonio de una vida que ha aprendido a confiar en la soberanía de Dios. A medida que David experimenta la paz que solo Dios puede proporcionar, también encontramos en el versículo 6 del Salmo 3 una declaración de valentía: no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Este versículo no solo refleja la ausencia de miedo en el corazón de David, sino también la certeza inquebrantable de que Dios está con él. Aunque los enemigos de David eran numerosos, no permitió que el tamaño del ejército contrario disminuyera su fe ni su valentía. David no estaba mirando la magnitud de sus problemas, sino el poder de su Dios. En este contexto, David nos enseña una lección valiosa sobre el temor. El miedo tiene la capacidad de paralizarnos, de hacernos sentir impotentes y vulnerables. Sin embargo, cuando nos enfocamos en el poder de Dios, el miedo pierde su influencia sobre nosotros. David no niega la realidad de la amenaza, pero su confianza en Dios le da la valentía para enfrentarse a ella con esperanza. En el Salmo 27 versículo 3, escrito por el mismo David, nos dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Este versículo reafirma la valentía que proviene de la confianza en Dios, donde incluso las circunstancias más amenazantes no pueden robar nuestra paz ni confianza. Esta valentía no es algo que David haya alcanzado por su propia fuerza. Más bien, proviene de la fe en la protección divina. David sabe que, aunque esté rodeado por un ejército, Dios es su defensor. Esta seguridad le permite actuar con determinación, sin que el miedo lo desanime. De esta manera, la valentía de David se convierte en un ejemplo para nosotros. En nuestros propios momentos de adversidad, debemos recordar que nuestra fortaleza no viene de nuestras capacidades, sino de la presencia de Dios en nuestras vidas. En el versículo 7 del Salmo en Estudio capítulo 3, David clama con fe a Dios: levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. A pesar de su completa confianza en la protección de Dios, David no se queda pasivo ante la amenaza. Él ora y pide la intervención directa de Dios. Este es un claro ejemplo de cómo la fe no excluye la acción, sino que se expresa en la oración ferviente. David clama a Dios con urgencia, pidiendo que Él intervenga de manera decisiva. En sus palabras, hay una confianza profunda en que Dios no solo escuchará su clamor, sino que actuará. La petición de David no es una oración tímida o llena de dudas, sino una declaración audaz de que Dios tiene el poder para derrotar a sus enemigos. La imagen de que Dios herirá a los enemigos de David y quebrantará sus dientes es simbólica de la derrota total y humillante de aquellos que se oponen a la voluntad divina. David tiene plena seguridad en que, cuando Dios interviene, los enemigos son derrotados.
Este versículo también muestra la confianza de David en la justicia divina. Aunque él está siendo perseguido injustamente, no toma venganza por sus propios medios. En lugar de buscar su propia justicia, David se entrega a Dios, confiando en que Él es el juez justo que se encargará de los impíos. Esto nos reta a nosotros también, a confiar en la justicia de Dios y dejar que Él lidie con aquellos que nos hacen daño. David concluye el Salmo 3 con una declaración de confianza en que la victoria no depende de él ni de sus fuerzas, sino de la intervención divina. Leamos el versículo 8, las salvaciones de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. A lo largo de este salmo, David ha hablado de sus dificultades y de cómo ha enfrentado la adversidad con la confianza puesta en Dios. Sin embargo, en este versículo final, David reconoce que la verdadera victoria no viene de sus esfuerzos, ni de sus estrategias, sino únicamente de Dios. La salvación pertenece al Señor, y es Él quien otorga la bendición a su pueblo. David no se atribuye mérito alguno por la victoria. Esta declaración refleja una actitud de humildad y reconocimiento de que todo lo que posee, incluso su victoria, es un regalo de Dios. En un contexto más amplio, esta es una lección importante. Cuando experimentamos victorias en nuestras vidas, debemos recordar que éstas provienen de Dios. Él es el dador de todo bien, y cualquier triunfo o bendición que recibimos es solo por su gracia. La victoria de David no fue el resultado de su habilidad como guerrero, sino de la intervención divina que lo sustentó en el proceso. Además, este versículo también contiene una bendición hacia el pueblo de Dios. No solo David se beneficia de la salvación de Dios, sino que esta bendición se extiende a todos los que pertenecen al pueblo del Señor. La victoria de uno se convierte en la victoria de todos, porque la salvación de Dios es colectiva y se comparte con aquellos que se alinean con su voluntad. Este versículo nos desafía a vivir con gratitud, sabiendo que la salvación y las bendiciones que experimentamos provienen de su amor y misericordia, y que debemos compartir esas bendiciones con otros. A lo largo de este salmo, David ha modelado una respuesta ejemplar ante la angustia. En los versículos 5 a 7, se observa una secuencia de acciones que nos enseñan cómo podemos responder a nuestras propias dificultades con fe y confianza. Mientras los enemigos se levantan contra él, David no cae en el pánico ni en la desesperación. En cambio, busca la presencia de Dios, ora fervientemente, y confía en que la intervención divina será su rescate. David comienza con una paz que solo puede venir de Dios, durmiendo tranquilamente, sabiendo que el Señor lo sustenta en el versículo 5. Luego, se enfrenta a la adversidad con valentía, asegurando que no temerá ni siquiera a miles de enemigos en el versículo 6. Finalmente, David eleva una oración urgente pidiendo la intervención de Dios para destruir a sus enemigos en el versículo 7. Estos tres pasos, paz, valentía y oración, son una guía práctica para cualquiera que enfrente tiempos de prueba. El acto de dormir en paz, como se menciona en el versículo 5, es un testimonio de que la fe de David no depende de la ausencia de problemas, sino de su confianza en el Señor. Él sabe que, aunque la batalla sea grande, su vida está segura en las manos de Dios. En este sentido, la paz que David experimenta es un acto de rendición. Él se somete a la voluntad de Dios y descansa en su soberanía. La valentía de David en el versículo 6 demuestra que la confianza en Dios no es pasividad. La fe activa nos da el coraje para enfrentar cualquier situación. Y finalmente, la oración del versículo 7 muestra que la fe no solo se queda en el ámbito emocional o intelectual, se traduce en acción, específicamente en la acción de clamar a Dios por ayuda. Finalmente, el Salmo 3 nos recuerda la importancia de reconocer la soberanía de Dios en todas las circunstancias. David, después de haber expresado su confianza y fe en la intervención divina, concluye el Salmo con un recordatorio de que las salvaciones del Señor, las salvaciones de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Este reconocimiento de la soberanía de Dios es un tema recurrente en los Salmos, ya que constantemente se nos recuerda que todo lo que somos y todo lo que tenemos depende de Él.
El reconocer que la salvación proviene de Dios nos lleva a una vida de humildad. Nos invita a vivir con una actitud de gratitud, sabiendo que nada de lo que tenemos es por nuestro propio mérito, sino por la gracia y misericordia de Dios. La salvación, en todos sus aspectos, desde la salvación espiritual hasta la protección en nuestras luchas diarias, es un regalo de Dios que no podemos ganarnos por nuestras propias fuerzas. Este versículo también nos llama a extender nuestra confianza a todos los aspectos de nuestra vida. Si entendemos que la salvación y la bendición provienen de Dios, debemos someternos a su voluntad en todas las áreas de nuestra vida, buscando vivir de acuerdo con su propósito y no de acuerdo a nuestros propios deseos. Ya casi concluyendo con este estudio, el Salmo 3, en su totalidad, nos ofrece un poderoso testimonio de la fe, la valentía y la confianza en la intervención divina. A través de los versículos, David nos muestra cómo enfrentar la adversidad con una actitud de completa dependencia de Dios. A pesar de las graves amenazas que enfrentaba, no cedió al miedo ni a la desesperación, sino que encontró en su relación con el Señor la paz y el coraje necesarios para seguir adelante. Desde el principio del Salmo, donde expresa su angustia, hasta el final, donde reconoce que la salvación y la victoria pertenecen a Dios. David ofrece un ejemplo claro de cómo debemos responder cuando nos enfrentamos a dificultades. La fe en la soberanía de Dios, la paz que solo Él puede brindar y la valentía para enfrentar nuestros miedos son elementos clave que marcan la diferencia entre la desesperación y la esperanza. Este salmo nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida y cómo respondemos ante las pruebas. ¿Confiamos en Dios como nuestro protector y escudo? ¿Estamos dispuestos a descansar en su soberanía, a orar con fe y a actuar con valentía, sabiendo que nuestra victoria depende completamente de Él? En medio de nuestras luchas, el ejemplo de David nos desafía a mirar más allá de nuestras circunstancias y a reconocer que la salvación y las bendiciones siempre provienen de Dios, quien es fiel para sostener a su pueblo. Déjanos tu respuesta en los comentarios. No me despido de este video sin antes decir, un eco de fe, una promesa de paz, que los salmos iluminen tu camino, y la bendición de Dios llene tu vida. Si te gustó nuestro video dale me gusta y suscríbete a nuestro canal. Activa la campanita para que le llegue la notificación cuando suba un video nuevo. Dios le bendiga.